Bueno, quiero empezar agradeciendo a Jimena por la invitación y a Félix y a Cristina por los las emotivas exposiciones que hicieron recién. Voy a pedir perdón por un brusco cambio de registro. No voy a decir nada sesudo, pero no voy a hablar de ficción. Pero sí me parece que hay un eje que puedo así tratar de trazar entre lo que acabo de escuchar y lo que quisiera decir, que tiene que ver con esto de que la memoria se escapa. El corredor que se escapa también podría uno leerlo como algo que está en permanente escape. Y lo que traje 5 preguntas para el debate, para la discusión, que quiero, las voy a leer porque no sé improvisar mucho, pero lo que sí tiene que ver, las preguntas vienen a cuento de que después de muchísimos años de investigar sobre la memoria social y de hacer varias investigaciones, una de las que hice, que quizás voy a evocar un poquito acá, fue sobre televisión. A partir de la década de los 90, la televisión empezó a tratar muy asiduamente las cuestiones relacionadas con los desaparecidos y con el terrorismo de Estado, y fue todo un trabajo que yo hice en su momento, que lo transformé en tesis doctoral mucho después. Y después de muchísimos años de haber visto políticas de Estado que se implementaron con muchísima fuerza y en todo el país, lo que empecé a ver es cómo en muy poquito tiempo se empezó a escapar la memoria con nuevas políticas que iban justamente en contrario de lo que se había construido con tanto esfuerzo. Entonces, mis 5 preguntas tienen que ver con esto, con los desafíos de la elaboración y la transmisión de estas experiencias y con la posibilidad de que perdure la memoria hacia el futuro. Entonces, la primera pregunta nos sitúa en un punto algo alejado, en los años 80 en nuestro país, y surge de observar el momento inicial de lo que podríamos denominar posdictadura o transición, momento en que los reclamos por saber la verdad, o porque el Estado reconozca la verdad de lo sucedido, se hacen presentes y toman cada vez más espacio en los escenarios políticos. Entonces, la pregunta que quiero traer es, ¿alcanza con saber la verdad para construir memorias de los periodos de violencia? Ante crímenes que han tenido como protagonistas a los estados o actores militares con todos los medios, no solo para torturar, asesinar y hacer desaparecer a miles de personas, sino también para desinformar y ocultar durablemente los crímenes y también ocultar a sus responsables. Entonces, ante todo esto, el reclamo por construir un conocimiento certero y legitimado sobre los hechos fue prioritario. Pero ¿en qué consistió esa verdad susceptible de transformarse en memoria? ¿Hablamos solamente de una verdad sobre los hechos, de una verdad fáctica o de algún tipo de verdad social que incluya los aprendizajes y los límites éticos a no traspasar? Entonces, con esta pregunta que interroga el pasaje de la verdad a la memoria, lo que me gustaría discutir es quiénes y cómo plantean esos aprendizajes y límites éticos. Mediante qué mecanismos y vías y procesos esa verdad construida, a veces por los actores, a veces por distintas instancias institucionales, como comisiones de la verdad o por asociaciones de víctimas, mediante qué mecanismos esa verdad se transforma en algún tipo de memoria social. Entonces, los procesos y dispositivos que contribuyeron en Argentina a construir estas memorias y afianzar una serie de valores en torno al recuerdo de los hechos fueron muchos, se desplegaron a lo largo del tiempo y se vincularon tanto con presencias en el espacio público, como las marchas multitudinarias que ustedes conocen de los 24 de marzo, con marcas físicas y recientemente con la creación de sitios y museos de memoria, con la presencia en medios masivos de comunicación, con la producción estética, bueno, la introducción del tema en currículas escolares y, por supuesto, que esto lo quiero enfatizar con la realización de juicios, algunos de los cuales han sido muy largos y con gran cantidad de testigos, como los megajuicios actuales y el juicio a las juntas del 85. Entonces, lo que quiero plantear aquí es que sean cuales fueran estos dispositivos, la memoria social se debate siempre entre la diversificación y la convergencia, entre la profusión y el encuadramiento. O sea que los actores y grupos sociales reivindican y tienen y sostienen memorias propias, algunas veces minoritarias o marginales,
Pero para que ese relato sea reconocible por grupos más amplios se necesita algún tipo de convergencia. Es lo que Michael Pollack llamó mecanismos de encuadramiento. Cada vez que una memoria está relativamente constituida, dice Pollack, realiza un trabajo de mantenimiento, de coherencia, de unidad y de continuidad de su organización. Esto implica limar y suavizar al máximo las contradicciones, ambivalencias y ambigüedades de la memoria. Entonces, en el análisis de Pollack, el encuadramiento más importante generalmente se plasma en una memoria oficial. Y en Argentina vimos cómo históricamente se ha constituido, especialmente a partir de la etapa que se inició en 2003, un sostenimiento estatal de la memoria, un proceso que puede considerarse, por vías y dispositivos que no tengo tiempo de analizar, como la construcción de una memoria oficial. Lo que me va a llevar a mi segunda pregunta, que es qué alcances y límites puede tener una memoria oficial para ser reconocida por amplios grupos sociales. O sea, las memorias oficiales tienen la capacidad para permear los recuerdos de otros, de otras, que no se sientan inicialmente concernidos por los acontecimientos de violencia. Entonces, más allá de los dispositivos que acabo de mencionar, medios de comunicación, museos, obras artísticas, existen también mecanismos representativos que contribuyen a que esas memorias particulares traspasen la barrera del propio grupo y se hagan compatibles y empáticas con una sensibilidad social más amplia. Uno de esos mecanismos que yo, estudié varios en lo que fue los últimos años 90 en los medios de comunicación, que son mecanismos representativos que después se trasladan al resto de iniciativas, sobre todo del Estado, que se producen después. Uno de ellos, que voy a mencionar solamente uno, es el que se denomina políticas de identificación. Para que una memoria sea aceptada y difundida es necesario instalar narrativas que puedan transformar el sufrimiento individual en una lección universal, en algo que podría habernos ocurrido a cualquiera de nosotros. Entonces, al mismo tiempo que se genera empatía con las víctimas, se genera rechazo y muchas veces una imagen estereotipada de los victimarios. Lo que cuenta aquí es el impacto emocional, importa que se descifre inmediatamente la historia, especialmente en términos de buenos y malos. Y un ejemplo de eso muy evidente y muy al pasar es el de La Noche de los Lápices, en la película de 1986, que ustedes seguramente vieron y que se ha hecho muy famosa, donde los personajes de los adolescentes secuestrados y torturados se construyen, esos personajes desprovistos de cualquier identificación política y militante, lo cual se supo después no respetaba la verdad de su historia, lo que quiere decir que muchas veces esta identificación con las víctimas se produce en detrimento de una percepción quizás más compleja de la historia, de sus procesos y de sus actores. Bueno, entonces, lo que quiero decir es que mediante este y otros mecanismos que no tengo tiempo, no quiero desarrollar, el hecho de que una gran cantidad de personas haya hecho suyas las consignas de la causa por los derechos humanos, que se identifique con los desaparecidos, que se conmueva con el drama de los niños apropiados y se alegre sinceramente por cada nuevo nieto que recupera su identidad, no implica necesariamente que esas mismas personas puedan reponer los hechos en un contexto histórico, entender las causas políticas de estos procesos, conocer las complejidades de las luchas políticas del pasado y entender los efectos sociales de lo sucedido. Entonces, no quiero caer acá en la célebre oposición entre memoria e historia, pero sí llamar la atención sobre los límites, huecos y fragilidades de una memoria masiva, y en cierto sentido también mediatizada, como la que se fue estableciendo en Argentina, a partir de esa etapa que mencioné. Y que creo que sobre la cual se construyó luego gran parte de la aceptación pública de las iniciativas que fueron después de 2003 implementadas en Argentina. Y acá entonces traigo mi tercera pregunta, que es ¿cuánto puede durar una memoria oficial? ¿Es posible asegurar una memoria para el futuro? Es sabido que los procesos memoriales son cambiantes y dependen en buena medida de procesos políticos, sociales, históricos mucho más amplios. Y el hecho de que la memoria, o incluso la memoria oficial, sea cambiante, esto me interesa aclararlo, no es un defecto o un problema a resolver. Son dinámicas constantes que vale la pena entender y descifrar. Pareciera que una suerte de antídoto hacia esa inestabilidad de la memoria pudiera radicar en la presión que ejercen los movimientos sociales, en muchos casos asociaciones de víctimas, organismos de derechos humanos, para sostener en el tiempo el reconocimiento de sus memorias. Pero también esos movimientos cambian, se renuevan generacionalmente, se reubican políticamente, empiezan a jerarquizar otros reclamos e intereses, o sea, se transforman, como todo grupo social. Y por otra parte, como dije, las memorias más aceptadas y difundidas e incluso oficializadas también presentan paradojas, grietas y tensiones que pueden habilitar nuevas lecturas que no son las que esas personas o grupos estaban
queriendo instalar, sino lo contrario, o algo muy distinto. Y el ejemplo que más evidente de esto me parece es la nueva fuerza que han encontrado en los últimos años en Argentina y también en Brasil y en otros países del Cono Sur, las versiones negacionistas del pasado. O sea, que ni siquiera la oficialización, o para ser menos determinante, el reconocimiento estatal de la memoria de las víctimas, nos asegura que en algún momento no se oficializarán otros discursos que niegan los crímenes, o los naturalizan, o los relativizan quitándoles gravedad, o culpan a las víctimas por sus propios padecimientos. Y entonces mi cuarta pregunta, ¿cuáles son las amenazas? Claramente las memorias de estos actores que niegan los crímenes no aparecen de repente. Permanecen vivas por largos años, a veces en ámbitos poco visibles y más acotados, y lo que me viene a la memoria son las misas de FAMUS, no sé si recuerdan. FAMUS es la Asociación de Familiares de Militares Asesinados por la Guerrilla en los años 70, que fueron misas que eran el ámbito en el que se mantenía esa memoria durante décadas, disputando la memoria más hegemónica y aguardando un contexto favorable para ocupar espacios públicos, cobrar más adeptos e intentar correr los límites de lo decible y lo escuchable. Entonces, en el reciente contexto político del Cono Sur, estos grupos vieron renovadas sus posibilidades de escucha y sin llegar a conformar, creo yo, una nueva memoria oficial, cobraron fuerza, entran en sintonía con discursos gubernamentales que comienzan a descalificar fuertemente la historia de las víctimas y sus luchas. Por ejemplo, el debate que hubo en torno a la cifra de los 30.000 desaparecidos hace pocos años. Entonces, la noción de luchas por la memoria, o las luchas entre memorias que propuso la socióloga Elizabeth Schelin, permite entender que estas narrativas divergentes y en algún caso opuestas no son fruto de una lucha de la memoria contra el olvido, sino de memorias diferentes, cada una con sus propios recuerdos y olvidos. Y segundo, que la disputa es un núcleo central de los procesos memoriales, con lo cual lo que podríamos llamar las victorias en esas luchas son, por definición, inestables y efímeras. Pero además esos actores que desde hace décadas vinieron bregando por imponer una memoria negacionista y justificatoria sobre los crímenes de la dictadura, no solo aprovechan los contextos políticos favorables y el actual rol de los medios de comunicación hegemónicos, sino que explotan las tensiones y paradojas de esta memoria que estaba más asentada. Y un ejemplo es justamente el rol ya mencionado del discurso centrado en las víctimas. En este marco, y con estos nuevos vientos, estos sectores no solo proponen que los militares tienen sus propias víctimas, asesinadas por los movimientos revolucionarios de los años 70, sino que los genocidas que actualmente cumplen condenas en la cárcel también son víctimas. Y un ejemplo de esto fue lo del 2x1, que bueno, no necesito recordarlo. Entonces lo que quiero aclarar es que no considero que haya víctimas más legítimas que otras o más dignas de condolencia y memoria que otras, sino que para mí lo importante sería correr el eje y examinar los procesos de producción de violencia que hicieron de determinadas personas sus víctimas. O sea, observar los procesos sociales de producción de violencia situados históricamente y mostrarlos tanto en su génesis como en sus consecuencias, no solo como drama humano, sino también en términos históricos y políticos. Y es con respecto a estos procesos, creo, cómo las memorias podrían llegar a tener profundidad, pregnancia y tal vez modificar ciertas prácticas a largo plazo. Y entonces viene mi última pregunta. ¿Sirve la memoria para evitar que acontecimientos de violencia similares a los del pasado se repitan en el futuro? Estos embates y luchas por la memoria que son políticos no pueden responderse en términos políticos si se busca tener una memoria con la que se identifiquen todos. Es decir, una memoria que no produzca divisiones o conflictos. Las representaciones memoriales que se asentaron en la Argentina después de los años 80 y sobre las cuales se construyó gran parte de la aceptación pública y masiva sobre las iniciativas estatales en materia de derechos humanos que se hicieron después de 2003, esas representaciones despojaron a la memoria en gran parte del sentido del conflicto, una memoria en clave de drama humano que continuaba la memoria en clave humanitaria construida en los años 80. Por otra parte, la construcción de una memoria oficial y su trabajo de encuadramiento apuntan en algún sentido a limar, silenciar y obliterar la carga conflictiva de las memorias. Sin embargo, es en su politicidad que la memoria tiene, a mi modo de ver, alguna chance de sobrevivir a las generaciones que inicialmente la aportan. En Argentina, la memoria de los crímenes dictatoriales fue recientemente repolitizada en términos
de ingresar de lleno, tal como había sucedido a inicios de la transición, en las luchas políticas del presente. Pero en ese proceso corrió el riesgo de quedar sometida a las operaciones políticas más coyunturales y epidérmicas, aprovechadas por diversos sectores para deslegitimar avances. Hemos visto operaciones políticas para deslegitimar a las madres, debates sobre la legitimidad de los juicios, bueno, etc. Ataques al Museo de la ESMA más recientemente. Entonces, en ese sentido, y con esto termino, creo que la repolitización de la memoria no debería referirse solo al contenido de la memoria, saber quiénes eran los actores de aquel pasado y conocer y entender su participación política, o a la función de la memoria, en el sentido de ingresar a los actuales debates, sino que el desafío es hacer de la memoria una acción política transformadora. No es recordar para no repetir, sino recordar para cambiar las condiciones estructurales, para cambiar la sociedad, para reparar o revertir las injusticias. Este es uno de los desafíos que propone el presente para la transmisión del pasado a las nuevas generaciones, es decir, para construir la memoria del futuro. Gracias.